Entonces, teniendo en cuenta los intervalos que vimos recién, analicemos el ejercicio número 50. Para poder entender el ejercicio número 50, algunos números los van a tener que sacar con la calculadora. Fíjense, el número -3, ¿pertenece o no pertenece al intervalo -3, 7 cerrado? No pertenece. No, no pertenece. Bien, no pertenece porque este es abierto. Perfecto. Veamos ahora el 1/3. 1 dividido 3. 1 dividido 3 es 0,333333. ¿Sí? Entonces, aproximadamente, ¿no? ¿Pertenece al intervalo -1, 1? No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Sí. Sí, sí. Sí, sí pertenece. Sí, Pertenece. exactamente, sí pertenece. Veamos el número -6. El -6, ¿pertenece o no pertenece al intervalo menos infinito a 10 abierto? -6 no, 6 sí. 6 positivo, bien. No, igual -6 sí pertenece, ojo. Ah, sí. Me equivoqué 2, pero el -6 también pertenecería. El número 7, ¿pertenece al intervalo cerrado -1, 7? No, no Sí. pertenece. ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, sí pertenece, pero Sí. el 7, fíjense acá, es cerrado. Ojo con eso. La raíz de 2. La raíz de 2 es aproximadamente 1,5, 1,4. 1,41 y chirolas, como diría mi viejo. Entonces, raíz de 2 pertenece al intervalo -2, 2. Sí. Perfecto. Sí. Sí. Bien ahí. -1,3 periódico, ¿pertenece al intervalo -1, 1? No. 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 Muy bien, lo vamos a graficar un poquito. Acá estaría el -1 y el -1,3 estaría aproximadamente por acá. Entonces, si el intervalo es abierto acá, uy, ¿qué quiero eso? Abierto ahí y cerrado en 1, no va a pertenecer. Perfecto. Siempre que tengan dudas, lo ponen en una recta numérica para ayudarse. Veamos ahora, el número 0,45, ¿pertenece a 1, al intervalo 0,1? Sí. Sí. Bien. El número 2/5, que es aproximadamente 0,4, ¿pertenece al intervalo 0 más infinito? Sí. Sí, sí. El -8, ¿pertenece al intervalo -8, 8? ¿Está abierto? No. 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 El que dijo que sí, vuélvalo a mirar. Ojo con los paréntesis, ¿sí? Y el número 9, ¿pertenece al intervalo menos infinito 15? Sí. Sí. Sí, pertenece. Siempre se les van a generar conflictos con los intervalos, cuando sean los extremos. Los otros números son más fáciles de ver. Bien, chicos, sigamos. Ahora vamos a ver la tan prometida unión e intersección que les vengo mencionando desde el primer día de clase. Entonces, veamos cómo se escribe la unión. La unión de dos conjuntos es un nuevo conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a cada uno de los conjuntos, comunes o no. Por lo tanto, entre comillas, ¿qué voy a decir? Que la unión es todos los elementos de este conjunto más todos los elementos de este conjunto. ¿Cómo se escribe eso simbólicamente? Sean A y B dos conjuntos, A unión B va a ser igual a X tal que X,
Los elementos que pertenezcan a A, recuerden que esto es O, lo hago en cursiva para que se entienda que no es un 0, O, y las X que pertenecen a B. ¿Sí? Entonces son todos los elementos que pertenecen a A, más todos los elementos que pertenecen a B. Si yo quisiera hacer un gráfico, a ver, si yo quisiera hacer un gráfico de la unión, espera. Un segundo. Si yo quisiera hacer un gráfico de la unión, lo que debo hacer es lo siguiente. Tengo un conjunto A, tengo un conjunto B, donde vamos a suponer que tiene, no sé, estos elementos. Este es A, este es B. Y voy a decir que el conjunto A tiene, no sé, el 1 y el 2. Y el conjunto B tiene el 1 y el 3. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que escribir la unión entre A y B, la unión entre A y B, voy a escribir abajo, A unión B, voy a escribir todos los elementos que están en A y todos los elementos que están en B. Como voy a escribir un nuevo conjunto, lo debo escribir con llaves. Entonces voy a escribir el 1, el 2 y el 3. El 1 como se repite lo pongo una sola vez. ¿Estamos? Y fíjense ahora, si yo quisiera, todos los elementos, si yo quisiera ahora representar la intersección entre dos conjuntos está definida como el conjunto formado por los elementos comunes que pertenecen a los conjuntos. Entonces, fíjense, sea A y B dos conjuntos, puedo definir que A intersección B son todos los elementos X tal que X que pertenecen a A y B, ¿sí? A A y B al mismo tiempo. Fíjense que acá les pone O, acá les pone I, o sea que voy a definir que A intersección B va a ser un conjunto que tenga solamente los elementos que están en los dos al mismo tiempo. Fíjense que por más que sea un solo elemento, también lo escribo como conjunto. ¿Cómo sé que es un conjunto? Porque le pongo llaves, ¿sí? Es un conjunto de un elemento, pero sigue siendo un conjunto. ¿Dudas, preguntas sobre eso? Bien. Cosa importante, si dos elementos no tienen elementos en común y la intersección es vacía, se llaman conjuntos disjuntos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tuviera dos conjuntos, A y B, yo tuviera dos conjuntos, pongamos ahí, A y B, nuevamente, no, le vamos a poner C y D, para que no nos equivoquemos. C y D, y en C tuviera los elementos 2 y 4, y en D tuviera los elementos 3 y 1, puedo decir que la unión de C y D es 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Pero que la intersección de C y D va a ser el vacío. Entonces, veamos qué es lo que acabo de decir. Puedo decir que acá. La unión de C y D, lo voy a escribir acá, después lo borramos. C unión D va a ser igual a
llave 1, 2, 3 y 4. Pero la intersección de C con D va a ser el vacío. El vacío lo puedo representar de dos formas. O escribo un círculo tachado, así, o escribo dos llaves vacías. De cualquiera de las dos formas que ustedes lo pongan, está bien, pero no pueden escribir las dos, escriben una. Yo generalmente elijo esta. ¿Sí? Entonces, C intersección D son conjuntos disjuntos. ¿Por qué? Porque su intersección es vacía, o sea que no tienen nada en común. ¿Estamos? ¿Preguntas sobre eso? Y también se puede escribir los corchetes sin nada adentro. Son llaves, ojo. Bueno, sí, las llaves. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. La que ustedes los haga más feliz. A veces, generalmente, cuando uno está escribiendo en la computadora es más fácil escribir las dos llaves porque las que escribís directamente desde el teclado y no tenés que buscar el símbolo vacío en un editor de ecuaciones ni nada de eso. Bien, y veamos los ejemplos. Dice, Q intersección I, ¿sí? Q intersección I, estamos hablando de los conjuntos, es igual al vacío. ¿Se acuerdan? Que los elementos de Q no tenían nada que ver con los elementos de I. Por lo tanto, Q y I son conjuntos disjuntos. Q unión I es todos los reales. ¿Sí? Veamos el C y el D. Menos 1. Voy a agrandarlo. Menos 1. El conjunto menos 1, 4. Este que está acá. Intersección 2, 6. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a graficar una recta. Donde voy a marcar, por ejemplo, con verde, los elementos desde menos 1. Ahí. Supongamos que está acá el 4. En verde. O sea que todos los elementos desde menos 1 a 4, que están acá entre medio, van a ser este conjunto que está acá. ¿Sí? Bueno, ahí. Ojo que el 4 es cerrado, o sea que vamos a exagerar un circulito bien pintado para que se vea que es cerrado. Y que el 1 es abierto, entonces vamos a hacer 1 bien abierto para que se vea que es abierto. Y con celeste voy a marcar del 2, supongamos que el 2 está acá. Fíjense, el 2 es cerrado, lo vamos a marcar bien exagerado. 2. Y el 6 está acá. 6. ¿Sí? Bien, una vez que ustedes marcan esos dos, vamos a ver quiénes son los elementos que pertenecen al 6. Todo esto que está acá. Todo esto que está acá pertenece al conjunto 2, 6 cerrado. Entonces, fíjense que a mí me está preguntando la intersección. Entonces, recuerden que la intersección son los elementos que pertenecen al primer conjunto y al segundo conjunto al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ver yo en mi gráfico? Donde se juntan los dos colores, ¿sí? Fíjense que en el intervalo donde se juntan los dos colores va a ser del 2 al 4. En este caso, el 2 lo toma, en este caso el 4 lo toma, el verde también pasa por el 2, porque el conjunto verde es un poquito hasta el menos 1, entonces puedo decir que la intersección entre esos dos conjuntos es 2, 4, cerrado en los dos extremos. ¿Lo ven eso? Sí. Que directamente viendo los conjuntos lo escriben. Yo si no tengo el gráfico, me es muy difícil darme cuenta. Pero son digamos, logros personales, o sea, yo necesito dibujarlo, así como con manzanitas, diríamos. Y después, la unión... Profe, Sí.
Entonces el gráfico lo hacemos así con la línea o con los circulitos. No, por favor, hágalo más bonito. Lo hacen, ¿con qué línea me estás diciendo? ¿Con la naranja? O sea, con la recta esta de acá, que, o sea, con los números así, o hacemos los círculos que hizo usted al principio. No, les recomiendo hacer la recta numérica porque es mucho más práctico, porque vos cuando estás trabajando con números decimales, ponele que yo en vez de darte el -1, te hubiera dado el -1/3. ¿Entendés? ¿Cómo sabes vos todos los que llegan hasta Ujú. un -1/3? Es mucho más fácil ver una recta numérica. Claro. Aparte, la recta numérica es un conjunto que te abarca todos los reales. Los conjuntos solamente puedo expresar algunos números dentro de A y dentro de B. Es imposible escribir Claro. por extensión todos los números. Claro, sí, yo estaba pensando cómo hacerlo si no. No, 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 no. Es una forma de representar los conjuntos en el diagrama de Venn, digamos, que es los circulitos que vimos recién. Ujú. Bien, Bueno, gracias. linda pregunta. Entonces, la unión, fíjense, dijimos que la unión eran todos los elementos que pertenecían a este y a este al mismo tiempo. Entonces va a ser desde acá. No lo pinto arriba de la recta porque ya se me queda muy fea. Desde acá abierto hasta acá cerrado. Porque son todos los elementos. Entonces me va a quedar desde -1 a 6 cerrado. Y de esa forma puedo graficar y encontrar la unión y la intersección entre esos dos conjuntos. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya falta poquito. Bueno, y ahí tienen el ejercicio 51, que lo hacemos, así ya les queda hecho. Veamos. Tengo mi recta, donde voy a ubicar, ¿quiénes tengo? El -4, acá. ¿Quién más tengo? Un 5, supongamos que está por acá. Y un 9. Vamos a suponer que el 9 está por acá. Entonces, también le pongo colores en mi carpeta, digamos. Siempre marco muchas cosas con colores. Entonces, -4, desde -4 a 6. Ah, el 6 me faltó marcar. Mira. De -4 a 6 tengo el primer conjunto. Fíjense que es abierto, por lo tanto va a ser abierto acá. Todo esto pertenece al naranja hasta abierto acá. Y ahora observemos que de 5 a 9 tengo abierto en 5 y cerrado en 9. Entonces van a ser todos los que están acá. Y me pide que calcule la unión. Recuerden que la unión eran todos los elementos. Entonces me va a quedar abierto en 4, en -4, a 9 cerrado. Entonces, abierto, -4, punto y coma, 9, cerrado. ¿Sí? Y ahora, si yo quisiera marcar, ¿con quién? Con este, la intersección. Recuerden que la intersección son todos los elementos que pertenecen a los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, puedo observar que desde acá, acá, no, mentira, puedo observar, es más cortito. Desde acá, acá comparto color, por decirlo así. Entonces, solamente la intersección van a ser de 5 a 6. ¿Abierto o cerrado? Pregunta para ustedes. Abierto. ¿Los dos? Abierto. Sí, los Sí, dos. abiertos los dos. Bien, es los dos abiertos. ¿Por qué? Fíjense. A ver qué me ponen. Abierto, bien, Igna.
abiertos. ¿Por qué? Porque en este donde tengo el 5 no pertenece al verde, y en este donde tengo el 6 no pertenece al naranja. Es muy importante darse cuenta de ese detalle. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? No.